Pónganse de rodillas para la oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por permitirnos reunir en esta tarde para poder estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu sea el que nos guíe, para que pueda grabarse en nuestra mente y corazón la verdad que va a transformar nuestras vidas. Amén. Porque te lo rogamos en el nombre preciosísimo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Está muteado. Aló. Muy bien, el tema de esta noche está registrado en el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Por qué vamos a estudiar Daniel capítulo 2? Bueno, en el tema anterior habíamos hablado acerca de las señales del fin, es decir, las señales que anuncian la venida de Cristo. Hemos hablado de guerras, terremotos, desastres y enfermedades por toda la tierra. Y casi siempre cuando presentamos este tema, la gente de cosa dice, bueno, pero guerras siempre han habido, terremotos siempre han habido, enfermedades siempre han habido. ¿Por qué debemos pensar que ya es el fin del mundo? Hace 500 años decían que era el fin del mundo, hace 1000 años decían que era el fin del mundo. ¿Y por qué ahora vamos a creer que de veras llegó? Hay gente que siempre busca un pretexto para tener que decir que no cree. Pero dentro de las profecías, nosotros encontramos tiempos exactos para poder determinar cuándo iba a llegar el fin. Y Daniel capítulo 2 especialmente nos va a llevar cronológicamente hasta el tiempo final. El primer detalle que debemos entender es que cuando hablamos de profecías bíblicas, estamos hablando de profecías cronológicas, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía bíblica nos va llevando paso a paso hasta el final del tiempo con sucesos que nos van a demostrar que la profecía está avanzando. Mientras que algunas religiones ven las profecías bíblicas como escatológicas. Pero la escatología no tiene nada que ver con la Biblia, ¿correcto? Nada que ver. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Los escatólogos a veces utilizan profecías como las de Nostradamus, en las que se dice, va a haber un gran terremoto. Y cuando sucede un terremoto, la gente dice, esa debe ser la profecía. Pero a la próxima semana sucede otro terremoto igual. Bueno, ¿cuál de los dos era el profetizado? Nunca vas a saber. La escatología solamente menciona cosas que van a suceder y eso puede suceder en cualquier momento y no determinar nada. En cambio, la Biblia no es así. Y ahora vamos a ver paso a paso cómo funciona la cronología. Daniel capítulo 2, el marco histórico, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Aquí hay algo interesante. ¿Alguna vez a nosotros nos ha ocurrido también esto? Hemos tenido un sueño
A la mitad de la noche despertamos y decimos, mañana les voy a contar este sueño a todos. Llega mañana y no te acuerdas nada. Igual estaba el rey, pero sabes que te has soñado algo importante porque estás perturbado. Igual estaba el rey, y entonces llama a todos sus magos, astrólogos, a quienes más les pagaba en su reino, para que le adivinaran qué cosa se había soñado. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 10 dice, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey pide es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Ahora fíjense lo que le dijeron estos adivinos al rey, ¿no? Mira, rey, lo que tú estás pidiendo está bien difícil. No hay nadie aparte de ti que haya pedido lo que tú pides. Es más, te damos una noticia mala, que solo los dioses pueden revelarte eso. Y cuando el rey se pone atento, pero eso sí, los dioses no hablan con hombres. Eso lo hizo renegar al rey. Versículo 12, fíjense lo que dice ahí. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Si tú fueras el rey y tus adivinos te dijeran eso, tú también los mandas decapitar, pagándoles tanto. ¿Para qué? Si no hacían nada. Dios estaba demostrando que los adivinos no podían lograr nada en esta tierra. Por eso, como cristianos, jamás visitamos al adivino. ¿Por qué? Porque estamos visitando a alguien que necesita más bien nuestra ayuda, en lugar de que nosotros necesitemos ayuda de él. Es como cuando algunas personas cristianas van al psicólogo para pedir ayuda, cuando el psicólogo necesita más bien la ayuda del cristiano. Él es el que necesita salvarse. El cristiano ya conoce el plan de la salvación. Muchos cristianos, cuando pasan momentos difíciles, van a pedir ayuda al mundano en vez de que el mundano les pida ayuda a ellos. Así que ya tenemos una lección que aprender de eso. Pero eso no es todo. Continúa diciendo el verso 26. Daniel se presenta ahora frente al rey. ¿Y el rey qué le dice? Respondiendo el rey le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey pide, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Pregunto, ¿estaba diciendo casi lo mismo que los adivinos o no? ¿Sí? Nadie puede. ¿Solamente quién? La diferencia es que este Dios sí se comunicaba. Y especialmente dio esto al rey. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Sigue diciendo el versículo 29, 28 y 29. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros tiempos. Por eso la importancia de esta profecía, porque nos va a llevar hasta ¿dónde dice? Hasta el final de la historia, los últimos tiempos. Y sigue diciendo más. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu casa, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. ¿Qué cosa le preocupaba esa noche al rey? El futuro. ¿A quién no le preocupa el futuro? Los adultos se preocupan si mañana va a haber qué comer, cómo van a criar a los hijos, qué estudio les van a dar. Los jóvenes se preocupan si van a pasar de año. Los niños están siempre preocupándose si han hecho las tareas. Todos tienen preocupaciones. La preocupación produce estrés. Y el remedio para este rey que estaba estresado pensando en el futuro, ¿qué cosa fue? La revelación de la profecía.
Eso significa que a una persona que está preocupada y estresada, ¿qué tienes que predicarle? La profe, porque cuando le predicas la profecía, le revelas el pasado, el presente y el futuro, y entonces tiene esperanza para saber qué viene y cómo enfrentar. Para que una persona no tenga preocupaciones, es necesario que tengamos que decirle cómo enfrentar cada cosa de la vida. Supongamos que a un hombre lo atropella el carro en la calle. Todos los vecinos se acercan a mirar. Todos quieren poner la mano, pero no saben qué hacer. De pronto viene un médico y les dice: a un lado todos, dejen respirar. Y él tranquilamente comienza a atenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre los curiosos y el médico? Que el médico sabe lo que va a enfrentar y cómo hacerlo. Cuando una persona sabe cómo enfrentar una situación de la vida, la preocupación queda de lado y la acción se pone a trabajar. Si todos los cristianos conocieran lo que viene en el futuro, no tendrían ninguna preocupación, andarían gozosos todos los días, porque sabrían que todo lo que está pasando ya estaba escrito. Les dirían: oye, pero mira que el mundo se está acabando por esto. Ah, sí, ya estaba escrito. ¿Qué? ¿Y así tan tranquilo? Obvio, porque es lo que yo estaba esperando que pase, para que crean que existe un Dios y que ya viene. Eso es lo que confirma. Muy bien, ahora hay algo interesante acá. Nabucodonosor, ¿cuántos años de cristiano tenía para este tiempo? Ni un solo año, era un pagano. Dios pudo haberle dicho a Daniel: mira Daniel, él es un pagano, ¿cómo le vamos a predicar profecía? Primero le vamos a hablar de la cruz y luego la profecía. Pero eso no hizo Dios. ¿Qué cosa le predicó primero Dios a Nabucodonosor? Profecía. ¿Qué es lo primero que tenemos que predicarle a la gente? Profecía. Porque la profecía es la leche espiritual. Yo no sé de dónde han sacado que es el alimento sólido, que parece que no aprendieron ni siquiera de chiquitos qué cosa es leche y qué cosa es comida sólida. La profecía es leche, y la justificación por fe solo es para los que conocen comida sólida. No se le puede dar al infante, porque la profecía tiene un fin. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Dice la Escritura: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué cosa está escrito en la profecía? El pasado, el presente y el futuro. Antes de que una persona inicie la vida, debe saber de dónde viene y hacia dónde. Y cuando conoce pasado, presente y futuro, se ubica en la historia, se ubica en la realidad y sabe hacia dónde tiene que apuntar, tiene esperanza en la vida. Pero cuando no se le enseña a la gente de dónde viene y hacia dónde va, toda su vida pasa sufriendo y maldiciendo y hasta negando a Dios. ¿Por qué? Porque no conoce lo que es la vida. Para nosotros como cristianos, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, es lo más normal. Vienen horrorizados del mundo y dicen: el mundo se está volviendo como Sodoma y Gomorra. Y nosotros como cristianos decimos: ah, sí, ya estaba escrito, Jesús lo había dicho. Por eso estamos advirtiendo: arrepiéntanse. Eso pasa con el cristiano. Anda tranquilo porque conoce la verdad. Verdad es todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va. Cuando conoces esas tres cosas, ya conoces la verdad. Y al que conoce la verdad lo hace libre. ¿Correcto? Por eso como adventistas estamos bendecidos. Porque al conocer las profecías de Daniel y Apocalipsis, andamos seguros por el desierto de esta vida para llegar a Canaán. De lo contrario, andaríamos desesperados diciendo a cada momento: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas? Pero ya no preguntamos eso, sería perder el tiempo con Dios. Simplemente decimos: Señor, se está cumpliendo lo que dijiste, así que voy a predicar con seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Regresemos a Daniel capítulo 2. No dejemos la parte de la profecía que tenemos que analizar. Daniel capítulo 2, versículo 30. Dice Daniel:
y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuando se predica la profecía, no es para que te digan, oh, qué gran predicador, este sí es inteligente y sabio. No, porque si con esa finalidad lo haces, mejor no lo hagas, te haces daño. En cambio, si como Daniel solamente estudias la profecía para dar a conocer la interpretación a la gente, a fin de que comprenda lo que Dios quiso decir, ahora vale lo que haces. Porque de ti no nace la profecía, ni tú la puedes interpretar. Te voy avisando, para interpretar la profecía no necesitas ser teólogo, no necesitas ser erudito, no necesitas ser eminencia, no necesitas ser científico. ¿Qué necesitas ser? Tú. Es todo lo que necesitas. Entregas el corazón a Cristo, te humillas delante de Él y analizas las Escrituras con las Escrituras, porque ella se interpreta sola. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cada vez que queramos buscar la interpretación bíblica, no vayamos al erudito, no vayamos a los grandes comentarios bíblicos, no. Vayamos a la Biblia y a la Biblia sola. Dios puede enseñarte en segundos lo que a otros no les enseña en años, ¿correcto? Solo va a depender de que tú vayas a la Biblia. Dice el versículo 20, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, que dice, personal. Es decir, tú tienes que aprender a que la Biblia se interpreta sola para que nadie te diga, cada quien se le interpreta a su manera y jala agua para su molino. Ahora vamos a ver que eso es mentira, que la Biblia solo tiene una interpretación y que tal como dice cada texto es lo que Dios quiso decir. Vamos a ver, hasta aquí una regla para estudiar la Biblia. ¿Cuál es esta primera regla? No la interpretes tú, que se interprete sola. Daniel capítulo 2, regresamos. Y con lo que voy a leer, vamos a ver la siguiente regla. Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Cómo estaba, dice la imagen? Distribuida en 4 metales. ¿La cabeza de qué era? Oro. El pecho y los brazos, plata. El vientre y los muslos, bronce. Las piernas, hierro. Y los pies, hierro con barro cocido. ¿Y qué sucedió? Sigan leyendo. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, mientras Daniel le dice al rey que veía tremenda imagen, un gran coloso de metal, una piedra se desprendió del monte y se estrelló no contra la cabeza ni lo demás del cuerpo, sino del final del cuerpo, que son los pies. ¿Por qué se estrelló contra los pies? Ahora vamos a descubrir. Porque los pies eran una parte muy especial. Continúa diciendo más. Hasta aquí es el sueño. Versículo 36.
Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora, quiero que noten algo. Para este momento, el rey estaba sumamente sorprendido. ¿Quién es este hombrecito hebreo que ha venido aquí a revelarme lo que mis adivinos no han podido? Acuérdense que los astrólogos eran como los científicos de Babilonia. Y estamos hablando de Babilonia como potencia mundial. Y entonces, cuando lo vio Daniel, el rey quedó satisfecho y dijo: eso es lo que yo soñé. Pero nosotros no estamos satisfechos. ¿Qué tal si es un cuento? Varios han dicho así: no, lo que han escrito los judíos han sido mitos inventados por ellos y cuentos, y le han puesto el nombre de Dios para hacer creer que Dios les había revelado eso. Puede ser. ¿Cómo poder quedar nosotros satisfechos con este sueño? Sencillo, con la porque en la interpretación tenemos que estar nosotros, ya que esto va a llegar ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a ver la interpretación y con ella vamos a quedar satisfechos. Dice así, versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, que el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, cualquiera podría decir, Daniel, ¿no? Qué astuto. ¿Por qué? Si le decía, tú eres los pies de barro, le mandaba a cortar la cabeza a Daniel. Y astutamente le dijo, tú eres la cabeza de oro. Podríamos pensar así. Pero resulta que hasta eso estaba en consonancia con la misma profecía. Fíjense cómo. Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Dice la Escritura: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. ¿Copa de qué dice? De oro fue Babilonia en la mano de Jehová. En otras palabras, ya el profeta Jeremías había dicho que el oro representaba ¿a quién? A Babilonia. Daniel estaba utilizando otra regla profética. ¿Cuál? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Fíjense lo que dice allí. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Un profeta se sujeta a lo que dijo otro profeta. Un poquito aquí, otro poquito allá. Así se estudia la Biblia. Tú no eres Dios para interpretar lo de Dios. Porque si quisiéramos interpretar la Biblia, fíjense cómo. Aquí en América, ¿qué país ha sido rico en oro? ¿Qué imperio? El imperio de los incas. Bueno, para mí la cabeza de oro es el imperio de los incas. ¿Eso qué se llama? Interpretación personal. Que la Biblia declara, no sirve. Tú no eres Dios. Deja que la Biblia hable. ¿Y cómo se hace eso? Cuando un profeta explica al otro profeta. Y aquí dice que Jeremías ya había declarado que el oro representa a Babilonia. Y ahora la pregunta es esta: ¿y yo cómo sé que Daniel leía las profecías de Jeremías? Vamos a ver. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2. ¿Se dan cuenta que cada texto bíblico va siendo como un clavo que va afianzando lo que estamos descubriendo? La Biblia tiene que llegar a convencerte. Si la Biblia no te convence, tu conversión es falsa. Cientos se unen a las religiones solo por emoción, porque les hacen un milagro, porque les hicieron una oración y se unen a la iglesia, pero no están convertidos. Para estar convertido tienes que estar convencido.
Y Dios, que es Dios, tiene el poder de convencer. Sigue diciendo así, Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta que. ¿A quién estudiaba Daniel? ¿Y quién fue el que dijo que el oro es Babilonia? Jeremías. Así que entonces lo que Daniel estaba diciendo estaba en armonía con las reglas bíblicas. ¿Cuántas reglas bíblicas hemos descubierto hasta aquí? 2. ¿Cuántas son las reglas bíblicas que tengo que aprender para poder leer entonces la Biblia? Muchos dicen, va a estar bien difícil. Con tantas reglas no creo que aprenda. Pero te voy dando una noticia. Esta segunda regla es la última que tenías que aprender para leer la Biblia. No es más, no es tan complicado. Cuando Jesús predicaba, ahí estaba el fariseo, estaba el saduceo, estaba el rico, estaba el pobre, estaba el niño, estaba el analfabeto. Y cuando él hablaba, todos le entendían, porque las palabras de Cristo son sencillas. Y la forma de la simbología es sencilla. Solo tienes que buscar en la misma Biblia el significado de cada símbolo. Y eso lo puedes hacer cuando haces tu año bíblico. Hay personas que dicen, ¿cómo memoriza tanto texto? Haz tu año bíblico y el Espíritu se encarga de lo demás. Porque si tú pudieras, si tú fueras el inteligente, entonces Dios está de más. Hay personas que piensan que para predicar el Evangelio tienen que ser divinos, si no, no se puede. Tiene que haber nacido para eso. No, señor. Te cuento que cuando yo empecé a predicar, ni siquiera había imaginado que iba a estar parado en un púlpito. Yo tenía otra idea, otra cosa iba a hacer en mi vida, y ya estaba empezándola. Y de hecho, eso iba a prodigar millones en la tierra. Pero no era la vida eterna. Cuando empecé a estudiar la Biblia y a repasar las profecías, me di cuenta que era la hora de decirle al mundo lo que estaba pasando. Fue suficiente. No es tan complicado, lo puede hacer cualquiera. Así que tú estás llamado a hacerlo. Pero sigamos, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 39 ahora nos toca. Y después de ti, después de Babilonia, del reino de Nabucodonosor, porque él es la cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El segundo imperio, el imperio que derrotó a Babilonia, fue el imperio de los medos y los persas. Como son dos los brazos que están unidos por un solo pecho, un solo tronco, así parecían ser dos imperios, Media y Persia, pero en realidad eran solo uno. Persia, completa con Media, era conducida por Ciro el Grande, sobrino del rey Darío, el Medo. Y este Ciro, cuando conquista a Babilonia, deja que su suegro, que era Darío, su tío, que era Darío, pudiera gobernar a la parte de Babilonia. Pero solo gobernó 2 años porque se murió. Y luego se anexó la parte de Media a Persia, y por eso solo se nombra como el Imperio Persa, dirigido por Ciro el Grande. Ciro era general de sus propios ejércitos y de los ejércitos de su tío. Por eso algunos historiadores dicen, pero si Ciro era el general, ¿cómo podía ser él el rey? Era como Alejandro el Grande, que era rey y general de sus propios ejércitos. Pero eso no queda ahí. El tercer reino dice que era de bronce y llegó a dominar toda la tierra. Este tercer reino fue el imperio de Grecia, quien derrotó a Persia en el año 331 a.C. en la batalla de Arbelas. Y llegó a conquistar todo el viejo mundo, tanto que Alejandro el Grande lloraba, dicen los historiadores, porque no tenía más territorios para conquistar.
y todos le llamaban el Dios Alejandro. Pero estando en lo mejor, se muere. De eso vamos a hablar en el próximo. Llegó a gobernar toda la tierra del viejo mundo conocido, porque América no había sido descubierta todavía. Ahora, cada uno de estos lugares coincide con los imperios. Babilonia era rica en oro, Persia era rica en minas de plata y Grecia utilizaba el bronce para todo su armamento. Pero ahora nos falta el cuarto reino. Sigan leyendo. Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La parte del hierro de las dos piernas del coloso, que eran la parte más larga del cuerpo, representaban al Imperio Romano. Roma derrotó a Grecia en el año 168 a.C. en la batalla de Pydna, cuando Paulo Emilio Romano derrota a Perseo Macedonio. Y entonces Roma se extiende desde el 168 a.C. hasta 1798 después de Cristo, 2400 años de historia. Pero algo acontecería en esa nación. ¿Qué cosa? Se dividiría en dos, como son dos las piernas: Roma de Oriente y Roma de Occidente. Roma de Occidente, que cae en el 476, y Roma de Oriente, que cae en 1453. Y resulta que la profecía nos dice qué ocurriría cuando cayera Roma y de qué forma. Sigan leyendo. Daniel capítulo 2, verso 41. Y para no pasarme, Roma fue la primera nación que utilizó el hierro para su armamento. Por eso se le decía el imperio de hierro. Así que el metal coincide con la nación. Y lo que viste de los pies, verso 41, y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Según la profecía, se dividiría en cuántos Roma, y eso pasó en el 476, cuando Roma de Occidente terminó por ser invadida por 10 reinos bárbaros. El último de estos fue el reino de los Éulos, cuando Odoacro hace que caiga la parte de occidente de Roma. Y entonces Roma queda dividida en Éulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. Así se cumplió la profecía. ¿Cuántos años pasaron hasta ahí? Año 600 en que Daniel estaba profetizando, hasta el año 476, 1000 años de historia. Nadie se adelantó tanto en la profecía. Si nos quedáramos ahí, sería suficiente para que el más ateo crea que esto es verdad. Pero resulta que esta profecía nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Sigan leyendo. Daniel capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se juntarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora fíjense en esto. Esto se cumplió al pie de la letra. Este imperio romano, que se dividió en 10, no volvió a juntarse nunca más como un solo imperio. Acá dice, no se unirán para formar otra vez un bloque. ¿Quién fue el primero que intentó juntar a estos 10 otra vez? El poder papal. Lanzó sus 8 cruzadas para poder conquistar Jerusalén y conquistar el mundo. ¿Lo logró? No, porque Napoleón Bonaparte se levantó. Y Napoleón Bonaparte, levantando su mano al cielo, le dijo a Jesús: tú has dicho que no va a haber quinto imperio, yo lo voy a establecer.
Y comenzó a luchar y llegó hasta la batalla de Waterloo. Y en Waterloo es deportado hasta la isla de Santa Elena y luego a Santa Elba. Y en la isla levanta la mano al cielo y dice: Galileo, me has ganado. No hay quinto imperio. Pero se levantó otro peor que él, Adolfo Hitler. Hitler dijo: Dios gobernando el cielo, yo gobernando la tierra con el Tercer Reich. ¿Y qué pasó en 1945 con Hitler al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Desapareció en la historia. No se sabe si murió, no se sabe si se fue a vivir al Polo Norte, ahí al centro de la Tierra, como dicen algunos, o qué cosa es lo que hizo, pero desapareció. El hecho es que se cumplió la profecía y no se volvieron a integrar. Pero acá dice algo más: pero sí lograrán alianzas humanas. ¿Qué son las alianzas? Josué, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15. ¿Qué son las alianzas humanas según la Biblia? Ya hemos dicho que la Biblia es diccionario de ella misma. O sea, si quiero entender un símbolo, la Biblia me lo tiene que responder. Dice el versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora, ¿qué cosa dice? Alianza con nosotros. ¿Y qué cosa hizo Josué? Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos. ¿Qué cosa es una alianza? ¿Un tratado de qué? Y para 1945 la profecía dice que todas estas naciones que se dividieron de Roma buscarían tratados de paz. Y se forma la Organización de las Naciones Unidas para los tratados de ¿qué? De paz y seguridad mundial. ¿Qué año? 1945. El Comité de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, los Bilderberg comienzan a formar una alianza de organizaciones mundiales para establecer un gobierno mundial para la paz mundial. ¿Y qué pasaría en esos días según la Biblia? Regresen a Daniel, Daniel capítulo 2. Todos estos movimientos que buscan la paz mundial lo hacen basados en las ideas del famoso Serge Reinhold de la Ferrier, de quien les hablé ayer, que regaló 100 libros a la Organización de las Naciones Unidas para poder establecer la paz y la seguridad mundiales, donde todas las religiones se unen y todas las naciones se hermanan. Y entonces la búsqueda para esto fue de la siguiente manera: políticamente nadie quería unirse porque todos quieren su soberanía. Religiosamente, ¿para qué te cuento? Pero económicamente sí. Ahí es donde iban a caer todos. Y Aurelio Pechet, fundador del Club de Roma, dueño de la Olivetti, en 1967 presenta su modelo para el gobierno mundial, que la regionalización de la tierra. Y el año 2000 se llamó a la regionalización, la globalización. Y entonces, para dicho año, se comenzarían las alianzas para el mercado global. Y había que cambiar la historia, había que hacer que toda la masa de la tierra dejara de pensar en cuestiones religiosas y que todos pensaran en cuestiones ¿qué? Económicas. Y en el colegio comenzó a establecerse la enseñanza de que los niños debían ya de pensar en empresa. Tal es así que desde ese momento en los colegios se enseña a los niños: tienes que hacer dinero, si no, no eres nadie. ¿No eres nadie sin dinero? ¿Quién te ha hecho creer eso? Jesús no tenía y era el rey del universo. Y aquí demostró ser más que todos juntos. Así que eso es mentira. A mucha gente le han hecho creer que el dinero lo es todo. Y por esa razón la gente no quiere saber nada con su preparación para salvación. Más piensa en la economía, solo piensa en el dinero y hasta ha llegado a creer la tremenda mentira del diablo de que el dinero trae felicidad. ¿Dónde? En tus imaginaciones. Porque el dinero no trae felicidad a nadie, es la raíz de todos los males. Y entonces, ¿para qué sirve el dinero? Para que termines la obra de Dios.
como Abraham. Abraham era, dice, muy adinerado, pero ¿para qué servía lo que tenía? Para bendecir al mundo con el evangelio. Por eso Jesús no trajo ni un centavo. ¿Y qué cosa les decía a los demás? Todos tienen que hacer esa obra. ¿Qué le dijo al joven rico? Anda, vende todo, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ven a hacer la obra conmigo, le estaba diciendo Cristo. Pero ahora la gente ha llegado a pensar que la felicidad es el dinero. A ver, te voy a decir esto. Aquí tenemos a dos jovencitos. El de aquí, el de la derecha de ustedes, es rico y millonario. El de la izquierda es un niño pobre. El rico se saca 0,5, el pobre se saca 20. ¿Cuál es feliz? Más sencillo no te lo puedo poner. Es que la felicidad no se trata del dinero, se trata de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, tienes que aprender a saber cómo se hace. ¿Y quién te puede enseñar solo eso? Solo un Dios. Aquí no te lo enseña nadie en la tierra. Ni papa, ni cura, ni sacerdote, ni pastor, ni hermano, ni tío, ni primo, ni papá, ni mamá. Sino, escrito está. Cuando tú leas tu Biblia todos los días, vas a tener sabiduría del cielo. Pero si eres de los que dicen, como un hermano me dijo, hermano, me encanta cómo predica, pero soy flojo para leer. Y entonces le dije, hermano, estamos encantados de su presencia, pero usted no llegará al cielo. Gracias por su compañía. ¿Por qué usted no va a llegar al cielo? ¿Tú crees que vas a llegar al cielo sin leer la Biblia? Estás soñando, a menos que seas analfabeto. Ah, o sea, ¿me conviene ser analfabeto? No, porque ya tienes privilegio ahora que sabes leer para ayudar a los demás. Así que entonces, nadie llega al cielo sin caminar por la senda que Cristo dejó. Escrito está. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que la profecía dice algo especial. Daniel capítulo 2, versículo 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuándo dice que se iba a levantar el reino de Cristo? En los días de los reyes que estén haciendo alianzas ¿de qué? De paz y seguridad. Bueno, ¿cuántos años han pasado desde 1945? ¿Ah? Ya han pasado casi 80 años. ¿Y por qué no ha venido Jesús si acá dice que en los días de estos reyes vendría el Salvador? ¿Se retrasó? ¿Se le malogró el carro en el camino? No creo, eso no le pasa a Dios. Porque la profecía dice que cuando todos estén en alianzas de paz, es cuando Él llega. Desde 1945 hasta 1990, ¿qué estaba ocurriendo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? ¿Qué pasó esos 45 años? ¿Qué era? La Guerra Fría. Así que no podía cumplirse la paz y la seguridad mundiales. Cuando cae Rusia con la perestroika entre el 89 y el 90, George Bush padre, presidente de los Estados Unidos entonces, declaró: es una gran idea, es un nuevo orden mundial, donde todas las naciones se unen en una causa común para alcanzar los ideales de la ONU, paz y seguridad mundiales. Y desde ese discurso del Estado de la Unión para la paz y la seguridad, entonces Estados Unidos comienza un programa para el nuevo orden mundial. ¿Sabes tú lo que es el nuevo orden mundial? ¿Sabes de qué se trata? En la profecía de Apocalipsis 17 que nos toca pasado mañana, ahí voy a hablar del nuevo orden mundial. Porque Apocalipsis 17 habla del nuevo orden mundial, el último gobierno mundial sobre la tierra. Ahora bien, cuando él declara eso en 1990, Estados Unidos comenzó a trabajar para la Alianza de las Naciones para la Paz. Pero cuando llega 1996, se encuentra que hay naciones reacias a la paz. En el Líbano,
Y entonces pide auxilio y el Vaticano le da la mano, Juan Pablo II. Y entonces a Juan Pablo II se le da un título en ese año, el Peregrino de la Paz. Ese nombre del Peregrino de la Paz no era casual. Lo que pasa que ahora Bill Clinton, quien estaba como presidente en ese año, hace una alianza con el Vaticano y le dice a Juan Pablo II: donde yo no pueda lograr la paz, lo logras tú. Así que Juan Pablo II se iba buscando la paz en las naciones difíciles por el ecumenismo, mientras que Estados Unidos luchaba en las naciones que tenía a su mano para la paz mundial. Desde entonces han pasado los años hasta el tiempo de hoy, cuando ya solamente falta poco para que todos firmen los acuerdos de paz mundial. Una de las naciones que está reacia a los Estados Unidos es Venezuela. Venezuela no quiere saber nada con Norteamérica. ¿Por qué? Porque Dios está usando a Venezuela como su arma en la mano para proteger al mundo. Increíble. ¿Y cómo la hacen ver? Las noticias. Y aquí no es que la profecía defendamos naciones ni nos metemos en política, pues somos apolíticos. Pero esas naciones como Venezuela están poniendo freno. Cuando en Perú estaba sucediendo algo parecido, con un presidente antiglobalista, se le vinieron encima y lo tienen en la cárcel, ya está viejecito y todo. Pero bueno, son cuestiones políticas. Como cristianos nos ponemos al margen, pero miramos, porque son cosas que tienen que ver con la profecía. No somos ciegos tampoco. Ni nadie nos va a decir: ¿por qué estás mirando eso? Porque tengo ojos, pues. Necesito saber. Es cuestiones que vemos como cumplimientos proféticos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estas naciones, incluso Cuba, llegan a ceder por completo a este asunto, va a parecer que se alcanzó la paz mundial. Pero ¿qué dice Pablo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Fíjense lo que dice ahí el apóstol. Escúchenlo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, escúchenlo, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense lo que dice, para los que estén diciendo paz y seguridad, Cristo viene como ladrón en la noche. Pero para los que no dicen eso, ¿cómo viene Cristo? Sigan leyendo. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Pregunto yo, ¿acaso para los hijos de Dios Cristo viene como ladrón en la noche? No. Para nosotros que conocemos la profecía, ya no viene como ladrón en la noche, porque ya sabemos cuándo viene. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuál es la fecha que da la Biblia? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces llegará ¿qué? Ese día viene Cristo. Así que sí tenemos un día en el cual Cristo va a venir, cuando se acabe de predicar. ¿Cuándo es eso, hermano? Cuando te muevas a predicar. Otro día lo va a hacer. De nosotros depende. Si nos movemos a predicar es porque amamos a Jesús. Si no queremos predicar es porque queremos todavía la tierra. Es que quiero divertirme, quiero placeres. Quiero tener por ahí pues mis diversiones. ¿Qué cosa tiene de malo? Soy hombre también. Yo soy como David. Soy como Salomón. Hay gente que se usa de la Biblia para eso, ¿no? Y hasta dice, ¿y cómo David podía? ¿Y cómo Salomón podía? ¿Y por qué no miras también? ¿Y cómo le pasó eso a David por aquello? ¿Y cómo le pasó a Salomón aquello por hacer eso? Eso no miras. Es increíble. Nos olvidamos de lo más importante
y solamente colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Es increíble. Eso pasa en el mundo. Por eso mucha gente no quiere arrepentirse. ¿Sabes tú por qué la gente rechaza el mensaje profético? No es porque simplemente le hace dar miedo. No es porque la profecía es fanatismo, no. Sino, me quiero divertir, pues no me molestes. Déjame en paz. Quiero seguir viviendo mis pecados. ¿Por qué me atormentas? Eso es lo que hace que odien al que lleva la profecía. No lo quieren. Y quieren desprestigiarlo. Mientras estamos predicando esta profecía, por las redes de internet se están lanzando ataques contra este servidor de parte de Satanás y sus ángeles que están colgando eso en internet. Gente que ha renunciado a Dios, que no ama a Jesús, que lo odia, habla contra los que llevan el mensaje final. ¿Por qué? Porque no quieren ni mirarlo. Llegan a odiarlo sin conocerlo. No saben ni con quién tratan, pero no quieren saber nada con él. ¿Por qué? Se prejuicia el cerebro. Cuando tú te prejuicias es porque tu cabeza no anda bien. ¿Cómo te vas a prejuiciar sin haber hablado con la persona? ¿Cómo tú vas a creer lo que te han dicho sin haberte acercado y conversar valientemente como un cristiano? Eso es dar la cara. Eso es ser hijo de Dios. Porque los que son de Dios son valientes. No le temen a nadie. Solo a Dios. Como Lutero, sin más temor que el temor de Dios. ¿Sí? Pero fíjense que cuando digan paz y seguridad, ¿viene qué cosa? Es falsa la paz que están hablando. Y alguien diría, ¿qué? ¿Dios está en contra de la paz? En tus sueños. San Juan capítulo 14, fíjense lo que dice allí. San Juan capítulo 14, versículo 27. Muchos cuando escuchan la profecía dicen, muy duro predica, muy fuerte. ¿Sí? ¿Has visto tú cómo predicaba Elías el profeta? ¿Cómo crees que predicaría Elías si estuviese esta noche? Vinieron 50 enviados por acá con su capitán. ¡Varón de Dios! El rey te está llamando. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y quedaron consumidos. ¿Sabes que si Elías estuviera en esta noche, él te diría, ¿crees en las profecías del tercer ángel o no? Es que mi pastor me ha dicho que eso es división. ¿Crees o no? Es que la organización, que caiga fuego del cielo y te consuma. Eso diría Elías. Y si tú le dijeras a Elías, parece que estuvieras renegando, que caiga fuego del cielo y te consuma, y quedas ceniza. ¿Sabes por qué? Porque no sabes ni hablar. ¿Cómo le vas a decir eso tú al profeta? ¿Quién te ha dado permiso para que le digas eso? ¿Con quién crees que estás tratando cuando hablas con el profeta? Es increíble. Menos mal que esta noche está Darío, no el profeta de Dios. Que si no, estaríamos fulminados. Es increíble. Pero un día va a estar. Porque el texto dice, he aquí yo os envío ¿a quién? Al profeta Elías. Para que anuncie el gran día de Jehová. ¿Cuál es el mensaje de Elías? ¿Qué va a anunciar? ¿El gran día de qué? Así que nunca vas a creer que Elías va a venir un día y te va a decir, hoy día vamos a hablar acerca de los sentimientos y el amor. Jesús te ama, tú eres lo más lindo para Él. ¿Por qué no haces la voluntad de Jesucito? El día que venga un profeta como ese es del demonio, no es de Dios. Así que ten cuidado. ¿Sabes? Cuando el anticristo suba a su reino, mire. ¿Y sabes por qué se le van a unir? Porque les va a gustar que los acaricie. ¿Te gusta que te adulen? ¡Qué horrible! Porque los que te adulan te odian, no te aman, solo te buscan porque tienes algo para darles. Y cuando ya no tienes, se olvidan de ti. Eso no es ser cristiano. Cuando eres un cristiano genuino, eres amigo de verdad. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. No hay otra condición. Para que seas un amigo cristiano tienes que amar la ley.
Si le llamas legalismo a la ley, tú eres enemigo, no eres amigo. No eres seguidor de Cristo. San Juan, capítulo 14, fíjense lo que dice allí. Versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo dijo Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Hay dos tipos de paz. Hay la que da el mundo y hay la que da Dios. Salmo 119, versículo 165. ¿Cuál es la paz de Dios? Salmo 119, versículo 165. ¿Cómo conocer la paz de Dios? Dice el texto bíblico lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiénes dicen que tienen paz? ¿Los que aman qué? La ley de Dios. Si tú no amas la ley, tú andas atormentado, andas angustiado y eres un amargado. Así de sencillo. Y como andas así, escuchas de ley y te pones inmediatamente quisquilloso contra la ley. Eso es legalismo, dices, porque sale el demonio que está dentro. No quiere obedecer. Isaías, capítulo 48, versículo 18. Fíjense lo que dice allí. Isaías 48, 18. No permitas nunca que el enemigo te use. Jamás le permitas que te aparte de la ley de Dios. Dice el versículo 18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cómo es la paz como un río? ¿Han visto el río? El río pasa, pasa y nunca deja de pasar. Así sería tu paz interminable. Como las ondas del mar, nunca paran. Así sería tu paz. Si guardas ¿qué? Los mandamientos de Dios. No hay nada más rico en esta tierra, no hay nada más precioso, más que el oro, más que la plata, más que todo el universo, que la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque cuando buscas obedecer los mandamientos de Dios y luchas por hacerlo y te tropiezas y te caes y vuelves a levantarte, te haces valiente. Porque es en la lucha que el cristiano se forma. ¿Te imaginas que digas: ah, ya caí, ya no sigo? ¿Te estás acobardando? ¿No sabes que los cobardes no van al reino? Ponte valiente, te caíste, levántate. Porque Cristo está a tu lado, para eso murió en la cruz. Para que mientras tú obedeces, Él cubra tus errores. ¿Quién puede decir que no se puede obedecer la ley? ¿Sabes tú? Nadie se va a perder, y escúchalo bien, cáptalo bien, no vaya a ser que me lo tuerzas después. Nadie se va a perder por no haber podido obedecer la ley. ¿Cómo dije? Nadie se va a perder por no haber podido obedecer la ley. Y entonces, por no haber querido obedecer la ley. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Pero todo lo puedo. Ya te has olvidado del lema que tenemos. Todo es todo, y todo lo puedo en Cristo que me. Vamos a mirar el repaso de nuestro tema en las minas de oro. Ahí comenzamos a correr. Esta noche hemos hablado acerca de la estatua de Nabucodonosor. Ahí está la estatua distribuida en 4 metales. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una imagen con cabeza de oro, con pecho de plata, con vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro cocido. Entonces el rey, al despertar de ese sueño al otro día, mandó llamar a todos sus magos, adivinos y astrólogos para que le interpretasen el sueño. Pero resulta que ninguno de estos pudo interpretarle el sueño. Entonces el rey, encolerizado, mandó matar a todos los sabios. Pero entre los sabios estaba Daniel. Así que Daniel también tenía que morir. Y Daniel dijo: yo quiero conversar con el rey. Y entonces Daniel se presentó delante del rey para poderle contar acerca del sueño que había tenido. Y Daniel le contó el sueño al rey, y el rey quedó satisfecho. Y entonces Daniel luego pasó a darle la interpretación.
aquí tenemos, a ver, vamos a ver si logra correr esta película. Película del momento de la estatua. No sé si de repente ahí en producción se puede hacer correr directo de la computadora. Ahí tiene una pista donde va a correr. Bueno, mientras lo hace correr, yo sigo con lo demás. Le dijo Daniel al rey: mira, de toda esa imagen con que te soñaste, la cabeza de oro representa tu imperio. Ese era el imperio de Babilonia, con sus famosos jardines colgantes, ¿no? Es una de las maravillas del mundo. Muy bien. Y luego Daniel siguió diciendo: pero vendrá otro reino después de ti, representado por los brazos de plata y el pecho. Estos brazos de plata y el pecho representaban al imperio de los medos y de los persas. Y luego le dijo: pero después de esos medos y persas vendrá otro reino, y sería el imperio de Grecia con Alejandro el Grande. Y en efecto, este imperio fue el que se extendió por todo el viejo mundo en los días de Alejandro. Pero luego se le dijo que vendría un siguiente reino, las piernas de hierro, las piernas que representaban al imperio romano. Y así como las piernas son más largas que lo demás del cuerpo, el imperio romano duraría 2400 años, tanto político como religioso, ¿correcto? Y llegó hasta 1798. Muy bien, pero luego le dijo el profeta al rey: pero este reino se dividirá. Y sí, en el año 476 el imperio romano fue fraccionado por estos 10 reinos bárbaros que están en pantalla: euros, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. Esto está confirmado por la historia. Fíjense allí abajo ese mapa donde se muestra la división del imperio romano, lo que significa que la ciencia confirma lo que dice la Biblia, porque la Biblia y la ciencia son hermanas gemelas, inseparables. Con quien no se trata la Biblia es con su hermanastra. ¿Quién? La evolución. Con esa no coincide en nada, pero con la ciencia sí van de la mano. La ciencia, siempre que dice cosas verdaderas, armoniza con la Biblia. Muy bien, pero entonces, después de estos 10 reinos, Daniel le dice al rey: estos no volverán a unirse en un solo bloque, pero al final sí harán alianzas. ¿Quién fue el primero que intentó juntar a estos 10? El poder papal, a través de las famosas 8 cruzadas, para recuperar primero Jerusalén y luego el mundo entero. ¿Lo logró? No, señor. ¿Por qué? Alguien se encargó de que no lo logre. Este fue Napoleón Bonaparte. Y Napoleón dijo: yo voy a formar ahora ese quinto imperio. Pero resulta que cuando cae en la batalla de Waterloo, luego es deportado y en la isla levanta su mano al cielo y dice: Galileo, me has ganado. No he podido ganar el quinto imperio, porque el quinto imperio es de Jesús. Y entonces, después de Napoleón, viene otro hombre más terrible que Napoleón. Este sí era totalmente sacrílego. Y le dijo a Dios: tú vas a gobernar el cielo, sigue nomás, que yo gobierno la tierra. Pero resulta que llega la fecha de 1945 y cae. Pero la profecía decía que algo ocurriría. ¿Qué cosa? Vendrían las alianzas por la paz y la seguridad mundial. Escúchenlo. Si le damos volumen, por favor. Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares. Miren cómo todas las naciones andan lo mismo. Sentido de que la paz y la seguridad mundial, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz de la tierra sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener la vida con paz y seguridad, paz y seguridad. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 8 incluyó el antes en Canadá con un consenso fortalecido del G8 y un renovado ímpetu para abordar importantes desafíos en relación con la paz y la seguridad, mundial. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security.
imposible construir una paz y una seguridad duradera sin desarrollo, sin un desarrollo que sea sostenible. España apoya y seguirá apoyando la misión y fin de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Espero, señor presidente, que el Consejo actúe de manera expedita y decisiva para tener una protección eficiente y efectiva de nuestro pueblo mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su paz y su seguridad, Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad. Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los ciudadanos para vivir en paz y seguridad, The objective is to have the legacy of the state, the borders from 1967, that will live in Peace and security. A no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se pierden sobre la seguridad. ¿Qué les parece? Prácticamente todos los poderes del mundo se unen por la paz y la seguridad. Esto estaba ya profetizado en las Escrituras. Y miren la página principal de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué dice Tesalonicenses cuando digan qué? Hasta parecen sacadas de la Biblia las dos palabritas. Paz frente a las guerras, seguridad frente a los desastres. Pero eso no es todo. La palabra del Señor dice que todo esto va a traer un nuevo orden mundial, un cambio en el cual va a haber un solo gobernante mundial. Mañana vamos a hablar de él. Con el nuevo orden mundial y el anticristo, tenemos que descubrirlo. Cuando se dé este nuevo orden mundial, todo va a cambiar en la tierra. Tu vida ya no va a ser la misma. Algunos ya se han dado cuenta y dicen, ¿qué es lo que pasa? Yo no era así. Así no era la historia. El mundo no era así. Todos se empiezan a dar cuenta que el mundo ha dado un vuelco y ya no es el mismo. Todo ha cambiado. Pero vamos a ver por qué. Van a darse cuenta mañana y pasado mañana de que nos han manipulado la mente de forma artificial. Eso tenemos que descubrirlo. Estos son los poderes que buscan gobernar el mundo. Los grandes banqueros, los grandes empresarios del mundo, conocidos con un nombre también entre los detractores, los Illuminati. ¿Correcto? De eso vamos a hablar en otro tema. Todas las naciones se congregan para un nuevo orden mundial para vivir bien, dicen. Vamos a descubrir que eso no existe. Fíjense cómo desde el billete de $1 ya se hablaba del nuevo orden mundial. Ahí, en el sello del billete, en la parte baja, aquí se lee Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden secular o nuevo orden mundial, el nuevo orden del mundo. Y en la parte superior dice Amit Coeptis, que significa alcanzaremos nuestro propósito. ¿De qué? Del nuevo orden mundial. Ya desde 1776 ellos declaraban que se aproximaba un nuevo orden mundial para que la tierra entera sea gobernada por el ojo de Satanás, que es el ojo de la iluminación, el ojo que todo lo ve. Increíble. Miren todo lo que se viene dando. Y ya estaba predicho en el billete de $1, ¿no? Increíble. Y ahora, fíjense algunos personajes que hablan acerca del nuevo orden mundial. Henry Kissinger, ¿qué dijo? Aquellos que se oponen al nuevo orden mundial son ¿qué? ¿Cómo van a catalogar a los hijos de Dios? Ese diablo se las sabe todas. El terrorista más grande de la tierra le va a decir terrorista a los hijos de Dios. Se pasó. Es más, cuando a los hijos de Dios los estén atacando con eso, ríanse, porque los que dicen eso son los más mentirosos de la tierra. No les creas, pásate de frente. A esos no hay que ni mirarlos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Fíjate más, lo que dijo David Rockefeller. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán ¿qué? Por eso se busca la crisis económica, para el nuevo orden mundial.
Otra vez Kissinger, esta crisis es una gran oportunidad para crear el nuevo orden mundial. Marzo 2009, cuando se hablaba de la crisis económica mundial. Interesante. Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas en el 2017, dijo: el objetivo final de los partidos de la Internacional Socialista es nada menos que un gobierno mundial. El cambio de civilización conllevará un nuevo orden mundial gobernado por todos y para todos. ¿Cómo le hacen creer a la pobre gente? Somos aliados, dijo el presidente que estaba en esa ocasión allá en Colombia con el presidente Barack Obama. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. Cristina Kirchner, de la Argentina: creo que hacia un nuevo orden mundial para vivir bien o para vivir mejor. Increíble. Miren esta mujer lo que dice, esto es lo sorprendente. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo ya. ¿Qué quieren hacer con los ancianos? Ella no es tan joven que digamos, así que podemos estar empezando. Eso está mal. ¿Cómo se van a atrever a decir eso? ¿Ah? Es increíble, pero las cosas que hoy se están dando nos dicen que estamos llegando al fin de la historia. Bueno, otra vez aquí, no sé dónde tenemos para que corra esta película. A ver si hay en producción, porque acá yo quiero mostrar algo importantísimo. A ver si me ayudan. Ahí está. Fíjense lo que viene para el nuevo orden mundial. ¿Quién va a estar detrás? En la sala de prensa vaticana propone una autoridad política mundial que marque las reglas del juego y obligue a... Fíjense lo que dice. El Vaticano propone una autoridad política mundial que marque las reglas. O sea, ¿quién te va a gobernar? Parte de los países. El economista italiano Leonardo Becchetti explicó las claves de la propuesta. Para proteger algunos bienes públicos globales hacen falta respuestas rápidas y coordinación global entre Estados. Por ejemplo, cuestiones como la contaminación o la estabilidad del sistema financiero para hacer frente a la crisis. Hace falta mayor coordinación entre países, velocidad de respuesta y representatividad. La propuesta vaticana incluye la institución de un Banco Central Mundial que regule el cambio de moneda, un fondo mundial de recapitalización bancaria, reglas distintas para la banca comercial y banca de inversiones, y un impuesto sobre transacciones financieras. Esta crisis è nata dalla finanza. Esta crisis nace por causas financieras que han debilitado a los estados y ahora los estados débiles ponen en apuros a los bancos. Por eso es normal pedir a la finanza que pague para que no tengan que pagar en la crisis los más débiles o el estado de bienestar. La Iglesia está en primera línea y hace suya esta propuesta de la sociedad civil que ya apoyan algunos estados y el presidente de la Comisión Europea. ¿Qué les parece? Fíjense cómo la Iglesia se mete en cuestiones económicas. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Quién quiere tener toda tu plata en sus manos? La Iglesia, el poder papal. ¿Para qué quiere tu plata? Para prohibir comprar y vender a todo aquel que no se someta a ese poder. Pero fíjense que cuando pidió esto, Benedicto XVI dijo: un gobierno mundial, un gobernante mundial, una iglesia mundial, un banco mundial y una moneda mundial. Eso es lo que se ha pedido desde el año 2010. Cuando todas esas cosas estén aconteciendo, ¿qué va a hacer este poder? Ahora sí, en esa también ayúdenme a correrla, por favor, desde ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando todo esto llegue hasta el clímax y digan paz y seguridad mundial? Miren lo que dice ahí el presidente. Escúchenlo. Todo el plan del nuevo orden mundial. In order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN standards. ¿Qué les parece? El asunto se pone candente y cuando se logre alcanzar ese ideal supuesto de paz y seguridad, eso es lo que viene. Por eso las películas del Hollywood están sacando eso. A ver si le damos volumen, por favor, a esa película, que suene. Un poco más de volumen de mujer. Esto es lo que se está esperando que se realice en el mundo. Miren.
Ese es el fin del mundo que dice la Biblia. Y no es Dios quien trae el fin del mundo, no te vas a equivocar. Satanás ha hecho creer a través de las religiones que Dios va a traer el fin del mundo. Dios no trae el fin del mundo. Jesús llega para el fin del mundo. Eso es muy distinto. Es la mano humana la que va a producir eso. Por eso se está viendo esas películas a cada rato en el Hollywood. Míralo. Eso sería el fin. Eso es lo que se espera que suceda. ¿Y dónde crees que te vas a escapar tú en ese día? ¿Dónde vas a estar? Porque esto es lo que va a suceder según la Biblia. Así va a ser. La mensajera del Señor dice: la corteza terrestre se va a rasgar, el mar se va a salir, va a destrozar ciudades enteras, las islas van a desaparecer. Y una imagen como esa es precisamente esta. Esto es lo que ya se está diciendo que viene, porque han predicho que va a haber un terremoto de 10 grados. Eso ya no es terremoto, eso se llama cataclismo. Y eso se llama fin del mundo. Mira cuán cerca está. Y si todavía estás pensando en esta tierra en que vas a hacer grandezas, ahí está, mira tu grandeza. Así va a acabar. ¿Para quién la guardas? ¿Para quién la atesoras? Míralo. Eso es lo que va a pasar. Por eso ahora todo se tiene que apresurar para terminar la obra. Porque los poderes de esta tierra, el anticristo y su gente, van a producir eso. Ellos lo van a hacer. Y yo te voy a explicar cómo lo van a hacer. Porque eso es lo que se viene ya. Ahora piensa, de en medio de todo ese desastre, los hijos de Dios van a pasar incólumes como Noé. ¿Por qué? Porque cuando todo eso esté pasando, inmediatamente y a la velocidad de más allá de las estrellas, Cristo viene para poder salvar a su pueblo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdeme también con esta otra que viene, que corra. Míralo, así viene tu Salvador, míralo. En las nubes de los cielos, con grande poder y gloria. Dale más volumen a eso, por favor. Mira cómo viene Cristo. Ahí está. Ahí está tu Rey, a quien tú esperas. ¿Le amas a Jesús? ¿Quieres que venga o le tienes miedo? Satanás quiere que le tengamos miedo porque anda diciendo: cuando Jesús venga va a matar a todos. Si hasta hay adventistas que dicen: no digas que Cristo viene, por favor, no, porque no estoy preparado todavía. Porque le han hecho creer que Cristo viene a matar, ¿no? Cristo solo va a matar a los malos, no va a matar a los buenos. ¿Ah? Y la destrucción que va a caer es sobre la bestia, su imagen y sus aliados. La gente tiene la oportunidad de salvarse cuando Cristo venga, si quiere. Por eso Cristo te ofrece la salvación hoy. Te dice: es el momento en que me busques, que hagas mi voluntad antes de que sea demasiado tarde. Tú eres el que tiene que decidir, nadie lo hace por ti. No puedes poner pretextos. Supón que tu esposo no quiera, tú sigue a Cristo. Si él no quiere, pues no quiere. Supón que es al revés, tú sigue a Cristo. Si ella no quiere, no quiere. ¿Qué le vamos a hacer? Si tus amigos te dicen: mira, ¿sabes qué? Si tú te metes con esas cosas de que el fin del mundo y tus fanatismos, ya no eres mi amigo. No seas, pues, ¿qué cosa? Oye, pero soy el presidente. Y es que yo soy el presidente de la potencia mundial. Soy tu amigo, conmigo tienes todo. Y yo tengo un mejor amigo que tú. ¿Quién? Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes. ¿Vas a perder a Cristo por cualquier miseria de esta tierra? ¿Quién es tan importante para ti en este mundo que lo prefieras antes que a Cristo? Hay gente que no se une con el camino del Señor, no se une al pueblo de Dios solo porque quiere seguir siendo amigo de César, de Pilatos. ¿Tú quieres eso también? No, porque tú eres distinto. Tú sí razonas, ellos no. Tú sí tienes cerebro, ellos no. Por eso tienes que buscar a Cristo mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ahí está Jesús y pronto vendrá. Y cuando venga, tus seres queridos volverán a la vida. Es el día de la resurrección. ¿A quién quieres ver? ¿Quién se fue preparado? Lo volverás a ver y te irás con Cristo en ese día.
¿Tú quieres estar en ese día? Yo sí quiero estar en ese día. Y ver a Jesús venir en gloria y decir, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, con Él viviremos y Él nos llevará. Es tiempo de hacer las maletas espirituales. Junta tus cosas ya. Dile a tu esposa, dile a tus hijos, nos vamos para el cielo. Se acabó el asunto. ¿Qué vamos a buscar en esta tierra si todo se va a quemar? ¿O tú haces tesoros para que se quemen? ¿Tan necio eres? No tiene ningún sentido. Haz tesoros en el cielo. Mira cómo Cristo se lleva a la gente. Ahí está. Míralo. Mira cómo va a ser. Y cuando finalmente Cristo haya sacado a su pueblo de aquí de la tierra, juntándolo de los cuatro extremos, ¿hacia dónde se los va a llevar a todos sus hijos? Ayúdenme con esta siguiente. Mírenlo. Ahí está. Esa es la ciudad de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Mira eso. Ni en tus sueños. Una persona me decía, todo eso parece fantasía. Y yo le decía, está bien pues, si nunca lo hemos visto. Te tiene que parecer fantasía, pero eso no prueba que no existe. Ahí está. Te guste o no, Dios la tiene preparada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira, ahí no hay contaminación global, no hay calentamiento global, ahí no hay nada de eso, ahí no hay violaciones, ahí no hay asesinatos, ahí no hay borrachos, ahí no hay fumadores ni drogadictos. Esa es una ciudad de veras. Así que diles a todos tus amigos que el Señor tiene el deseo de poderlos llevar a todos a ese reino celestial. Una ciudad pura de oro. Otra persona me decía, ¿y Dios de dónde va a sacar tanto oro para la ciudad? Dios puede hacer todo de oro si quieres, Dios. El problema no es si Dios puede, el problema es si Dios existe. Asegúrate de que Dios existe. ¿Y cómo me aseguro de eso? Si ves que se cumple lo que Él dice. Y las profecías lo muestran. Por eso, como adventistas tenemos que predicar las profecías y no otra cosa. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer que el mundo crea en Dios. Si no cree, sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que tenemos una tarea que hacer. ¿Te atreves a predicar las profecías o vas a ser cobarde y vas a decir, tengo miedo, me van a perseguir? Porque si eres de Cristo, haces las cosas de Cristo sin miedo. No le tengas miedo a nadie. ¿Por qué le vas a tener miedo? ¿No es Dios tu Salvador? ¿No es Cristo tu Redentor? ¿Quién contra nosotros si Cristo es por nosotros? No existe, no ha nacido, no va a nacer, te lo aseguro. Mira tu ciudad, mira lo que te espera. Échale un vistazo. Asegúrate de que tus hijos y tú estén ahí con tu esposa y tus padres. Míralo, ahí está. Por eso dile a tus niños que se preparen para ese día. Enséñales a respetar a Dios, enséñales a ser reverentes a Dios y verás que tus hijos van a ser mejor que tú todavía. Enséñales la verdad. Ahí está. Escoge cuál va a ser tu casa. Mira. Ahí está. Eso es lo que viene. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche en oración que nos ayude a estar preparados para ese día. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a decirle a Jesús así, valientemente, quiero hacer tu voluntad y te voy a servir. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos a ti por tantas maravillas. ¿Qué más podríamos pedirte? ¿Qué más te podríamos decir? Solamente, ayúdanos para poder, Señor, entrar a ese reino de gloria. Con ese fin te pedimos el perdón de nuestros pecados, que nos laves y nos limpies de toda maldad, y que podamos hacer un nuevo pacto contigo, para que podamos cumplir la misión que nos has dado. Quita por completo, Señor, el mal de nosotros, y el sueño, y el letargo, que no nos deja avanzar para terminar tu obra. Y en lugar, Señor, de que escuchemos las charlas de los apóstatas, que tratan de decir que este mensaje no es la verdad, ayúdanos a hacernos los sordos para con ellos, los ciegos y los mudos, para que no escuchemos jamás la voz del demonio, sino que podamos ser firmes contigo
El día que nos hemos bautizado hemos hecho una promesa y la queremos cumplir, testificar por tu nombre. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. Danos espíritu de arrepentimiento para poderte servir con todo el corazón, para que aquel día cuando tú vuelvas por segunda vez podamos estar entre aquellos que digan: este es nuestro Dios y le hemos esperado, y Él nos llevará. Danos la fuerza para poder lograr esto, para que no nos desanimemos, y entonces cuando tú vuelvas podamos ser llevados a la nueva Jerusalén juntamente contigo. Porque te lo rogamos, porque te lo suplicamos, en el nombre y por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. No se olviden, mañana el tema es el anticristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.